Porque, Jorge, el Financiero dio a conocer un estudio con el que revelan que el presidente López Obrador termina 2020 con un nivel de aprobación del 62% y una desaprobación del 34%. Pero imagínate tú, ya al tercer año, en medio de una pandemia, con una crisis económica originada evidentemente por la pandemia y con esta campaña que es más que evidente en los medios de comunicación tradicionales, el presidente López Obrador cierra el año con el 62% de aprobación. Sí, indudablemente hay una cuestión que es muy importante, que por un lado yo creo que hay como varias burbujas, ¿no? En esta cuestión de la opinión pública y de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Por un lado está el discurso que maneja la oposición, por otro lado está el discurso que manejan sus medios, digamos, cercanos a esa oposición, que es prácticamente la mayoría de los medios tradicionales, y por otra parte es lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces, hay una cosa que está sucediendo en la realidad, hay una cosa que está sucediendo en la gente, que está recibiendo apoyos, que está observando que hay un gobierno que sí tiene problemas, que sí ha tenido, digamos, cierta incapacidad para moverse de forma más radical, más rápida, que ha habido personajes que en algunos casos puede ser que sean indefendibles, pero que ha visto en este gobierno cuestiones que son verdaderamente positivas y que realmente significan una transformación. Y yo creo que lo que esa gente piensa se ve reflejado de una u otra forma en estas encuestas que seguramente en algunos instantes puedan llegar a ser, digamos, cuchareadas, pero está ahí el proceso. Entonces hay una realidad que nos dice que el pueblo mexicano, que la mayoría de la gente está con Andrés Manuel, que no lo detesta como lo detestan estos medios, y por otro lado están estos medios, que esa ha sido su labor y que la oposición ha tratado de hacerlo, de convencer al mayor número de gente y convencer al mayor número de personas, de mexicanos, de que todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador es un caos. Pero a pesar de todo el dinero que han invertido, porque han invertido muchísimo, tanto en estos medios como en las estructuras mediáticas que tienen en las redes sociales y en Twitter y en Facebook, no han logrado impactar de la forma que ellos hubieran deseado, ¿no? Y a pesar de que aprovecharon la pandemia para realizarlo y que invirtieron ahí muchísimo más cantidad de recursos, ¿no? Entonces, yo creo que mientras esta realidad no cambie, de que la gente siga apostando a que Andrés Manuel es la opción en este momento única para transformar a este país, yo creo que no va a modificarse muchísimas cosas, ¿no? Y lo que estamos viendo, pues, es una oposición que electoralmente está desesperada porque ve que esta aprobación de Andrés Manuel se va a ver reflejada en el proceso electoral de este año, ¿no? Y entonces todo ahora de esta oposición va a ser, Gatell está de vacaciones, no votes por Morena porque Gatell y AMLO es lo peor de todo, ¿no? Que esto sucede, no votes por Morena. Entonces, esa es al fin y al cabo la intención de los opositores, y es hacia donde va el discurso de estos grandes medios de comunicación y de estos periodistas, opinadores, comentócratas, que cada vez son pues bastante más odiosos, y ellos tienen el derecho de decir lo que ellos quieran decirlo, pues al fin y al cabo incluso pueden decir las mentiras que ellos quieran decir y no se les va a molestar en lo absoluto, pero la gente también tiene el derecho de decir yo no estoy de acuerdo contigo y pienso que la cosa es distinta a como tú la piensas, ¿no? Y entonces me parece que eso es algo importantísimo, porque al fin y al cabo demuestra esta raijambre que tiene Andrés Manuel y el proyecto de la 4T en la población, más allá de estos medios y de estos opinadores o líderes de opinión, como ellos se gustan describirse. No, y qué bueno que lo mencionas, el hecho, esta gran prueba, este gran escollo de un viaje, el doctor Hugo López-Gatell, por el que está siendo muy criticado, en efecto ha sacado a relucir el todavía apoyo de muchísimos, sin importar qué. Gente que a comentarios tuyos, míos, de Meme Yamel, de muchos personajes dentro de los medios de comunicación independientes, siguen pensando que es un ataque o veto a saber, ¿no? Y apoyan al presidente López Obrador sin importar qué. Y me puse a pensar en estas declaraciones que en su momento hizo alguien que no tiene nada que ver, pero que también tiene una plataforma política muy fuerte todavía, a pesar de que ya se va. Cuando Donald Trump dijo en su momento que no importaba si le disparaba a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York,
sus seguidores lo seguirán apoyando sin importar qué. ¿Crees que es el mismo caso, Jorge? No, fíjate que yo creo que hay un apoyo muy consciente de la población y ha sido un cambio verdaderamente importante, un cambio que coincide o que yo no sé si es que esta apertura mediática que hubo, ¿no? Más allá de los medios de comunicación, sino en redes sociales, los espacios como Sin Censura, que la voz de la gente se escuche y que no sea una sola voz que antes en el periódico uno decía, esto es mentira lo que está diciendo esta persona, lo que está escribiendo esta persona, pero no podía decirlo, no podía expresarse y ahora sí se puede hacer. Yo creo que hubo un cambio y no sé qué fue primero, ¿no? Si las redes y esta cuestión o el cambio de la población, pero es un cambio que es un cambio que yo lo veo también muy crítico en muchísimos sentidos, ¿no? Al gobierno se le exige, al gobierno se le cuestionan muchísimos aspectos, ¿no? Que algo no está funcionando, que este funcionario no me parece que es el adecuado, en fin. Hay una amplia discusión política de los asuntos del país y eso es algo muy sano. Y ese es, digamos, como una especie de candado que es la apuesta de Andrés Manuel López Obrador para que la cuarta transformación perdure, que es la gente. Al fin y al cabo, la gente es la que permitió que hoy gobierne la izquierda, la gente es la que ha permitido que durante estos 2 años el gobierno de Andrés Manuel goce de una estabilidad política que pudiera hacer que no existiera si este golpeteo fuera también más fuerte del que es y que no hubiera defensa. Entonces yo creo que la gente está muy consciente y eso es algo muy positivo y que haya muchísima discusión y que haya gente cuestionando lo que dicen estos opinadores, creo que es algo que es importantísimo y eso no se debe de perder porque al fin y al cabo esa es la discusión que se precisa en el país, que estemos pensando qué es lo que queremos como país. Entonces, no creo que sea una cuestión de que ahora Andrés Manuel dice tal, entonces vamos a defenderlo. Yo creo que es una cuestión de conciencia de la población y quienes piensan que los que coinciden con Andrés Manuel son gente que repite, son gente que no sabe, que está obsesionada con Andrés Manuel y que en realidad son como los peje zombies, ¿no? Que hablan. Yo creo que es gente que discrimina a todo ese pueblo y que durante muchísimos años lo ha discriminado, como gente que no tiene la capacidad de reflexionar, la capacidad de ser crítico. Yo creo que hay y está muy claro que para millones de mexicanos, qué es lo que está sucediendo en el país y está muy claro que su apuesta es hacia un proyecto político. Y eso es que la gente está consciente y que la gente creo que ha establecido un cambio importantísimo y un cambio cultural que son muy complicados de dar, un cambio donde se discute lo que sucede en el país, donde se discute y donde la gente está muchísimo más consciente. Y me parece que eso es algo importantísimo y que es algo que esta oposición y estos comentócratas lo quieren ver como los peje zombies, los obsesionados con Andrés Manuel, pero en realidad lo que está sucediendo pues es que el pueblo ya cambió y cambió de forma muy radical y eso es muy positivo.